Buenas noches, mis queridos alumnos y audiencias en general. Bienvenidos a esta nueva clase de Español del siglo XXI. Estamos en el tema de comunicación interpersonal y el día de hoy vamos a hablar sobre el consentimiento. Antes de que comencemos, quiero hacer una pequeña advertencia sobre el contenido visual de este video. Vamos a estar tratando algunos temas muy delicados, entre los cuales se incluyen el acoso y el abuso sexual. Si bien el video no va a incluir muestras explícitas de estas acciones, sí va a incluir algunas ilustraciones que indiquen más o menos cuál es la acción, así como rostros de personas reales que han sido condenadas por estas acciones. Si por alguna razón este tipo de contenido puede resultarles perturbador, les recomiendo que por favor no vean el video, sino simplemente escuchen el audio. Tienen toda la libertad de hacer eso y vamos a adecuar las imágenes para que sean ilustrativas, pero no obligatorias para entender el tema. Recuerden que ante todo mi principal preocupación es su bienestar mental y emocional, y si tienen alguna mala experiencia en el pasado, no me gustaría ser responsable de hacerlos sentir mal o recordarla o revivir algún estrés postraumático. Entonces, principalmente, les recomiendo a todos los que puedan sentirse incómodos con las ayudas visuales de este video que se limiten a escuchar el audio y a aprender el tema de esa forma. Vamos a intentar cubrirlo de una forma que les quede completamente claro desde el principio. No me gustaría que haya alguna parte de esto que no comprendan por completo, entonces voy a hacer mi mejor esfuerzo. Les suplico por favor a todos mis estudiantes, yo sé que a veces es difícil poner atención en mis clases o en los videos, pero si una cosa van a aprender de todo el tiempo que hemos pasado juntos, que sea esto. Esta es la clase más importante que van a tener en su vida y no la van a volver a tener en ningún otro lado. Así que por favor pongan atención, tomen sus apuntes y recuerden, todo esto es importantísimo para su vida, para que ustedes no salgan lastimados y para que no lastimen a alguien más. Entonces, dicho todo esto, vamos a comenzar con el tema. Antes de comenzar a hablar del consentimiento, es importante que comprendamos el concepto de la autonomía corporal. Este es un principio que nos dice que cada persona tiene un derecho absoluto a decidir cualquier cosa que vaya a pasar con su cuerpo por la única razón de que es su cuerpo y no debe dar más explicaciones. Esto es algo muy importante en muchísimos aspectos de nuestras vidas, pero sobre todo en este tema. Es importantísimo que ustedes sepan que nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a decidir sobre sus cuerpos más que ustedes. Así como ustedes no tienen el derecho de decidir sobre el cuerpo de alguien más. Es importantísimo cubrir este punto porque existen muchas situaciones en las cuales la gente se siente inclinada a tratar de tomar decisiones por otros. A veces decisiones que pueden hacerle daño y en muchas ocasiones decisiones egoístas o mal informadas. Entonces es importantísimo que ustedes entren a cualquier situación y a cualquier relación con la perspectiva de que ustedes están allí por voluntad propia y no porque les estén mandando, y que pueden salir en cualquier momento que deseen sin dar ninguna explicación. Cuando hablamos de consentimiento, estamos hablando de el permiso que uno le da a otra persona para hacerle algo. Esto se puede entender en distintos ámbitos. Uno de los ámbitos más fáciles de ver esto es en el consentimiento médico. Cuando nosotros tenemos una consulta médica, en muchas ocasiones necesitamos que el doctor haga un análisis exhaustivo del cuerpo del paciente para que pueda entender exactamente cuál es la enfermedad, de dónde viene y cómo se está manifestando. En este aspecto, aunque el médico tiene la autoridad intelectual para saber cuáles son los análisis que necesita el paciente, no puede hacer absolutamente nada a menos de que el paciente le dé su consentimiento. Es decir, si el paciente no desea ser sometido a las pruebas, exámenes, medicina, tratamientos y cura, el médico está imposibilitado para hacerlo. Es importantísimo mantener esto para evitar que la calidad de vida del paciente se vea afectada por decisiones que hayan sido tomadas en contra de su voluntad. Otro ámbito en el cual esto es muy importante es el consentimiento laboral. Cuando nosotros entramos a trabajar a alguna empresa, estamos dándole permiso a nuestro jefe o jefa de que nos dé órdenes e instrucciones sobre cómo debemos de proceder durante nuestro tiempo allí.
Este consentimiento se limita exactamente a lo necesario para el trabajo y absolutamente nada más, y podemos retirarlo en cualquier momento que deseemos. Puede afectar nuestra calidad de vida y nuestra situación laboral, pero es importante recordar que todo esto se limita hasta donde nosotros queramos dejarlo. Sin embargo, una de las formas más importantes de consentimiento que es importante que aprendan especialmente a su edad es el consentimiento físico. Es decir, el permiso que ustedes le dan a otra persona de tocarlos o el permiso que otra persona les da a ustedes de tocarla. Esto va completamente independiente de sus valores, de la forma en que hayan sido creados y de su educación. Sea que ustedes hayan sido educados y deseen mantener una vida de abstinencia hasta el matrimonio, o que por el contrario decidan romper estas reglas y comenzar a tener una vida sexual activa desde este punto de su vida, esto es completamente independiente y el conocimiento aplica en ambos casos. Ustedes tienen que saber todo esto para poder cuidar de sus cuerpos y para que nadie quiera aprovecharse de ustedes, así como para que ustedes estén conscientes de sus acciones y que no vayan a lastimar a otra persona. El consentimiento no siempre es algo válido. No quiere decir esto que ustedes no tengan el poder para darlo o recibirlo, sino que existen ciertas circunstancias en las cuales no se puede otorgar un permiso porque la persona por una u otra razón no tiene la capacidad para hacerlo. La primera circunstancia en la cual el consentimiento se considera inválido es con la edad. Ustedes, por ser jóvenes, les falta la madurez, experiencia y conocimientos para entender ciertas formas de contacto físico entre distintas personas, así como sus implicaciones emocionales, los posibles riesgos que puedan incluir y las consecuencias a las que puedan llevar. Por lo tanto, existen distintas leyes en cada país que limitan la posibilidad de consentimiento que puede dar una persona joven. La mayoría de los lugares del mundo limitan el consentimiento a las personas mayores de 18 años. Existen ciertas excepciones en ciertos lugares, pero en general, un menor de edad no puede dar consentimiento para actividad física legalmente a alguien que no sea menor de edad, y en muchos lugares tampoco a alguien que sí sea menor de edad. Es fácil creer que esta ley puede ser incómoda y problemática si no están muy experimentados con la vida, pero la realidad es que esta ley existe para protegerles a ustedes, porque ustedes no tienen hasta la fecha la madurez para poder comprender ciertas cosas y para evitarles riesgos innecesarios y para evitar que alguien pueda abusar de ustedes, o por el contrario, para evitar que ustedes lleguen a crecer y abusar de alguien más. Es importante que nuestra sociedad mantenga un principio legal en el cual se pueda proteger a los menores de edad por completo. Muchos de ustedes pueden llegar a creer que tienen la madurez necesaria para dar su consentimiento a actividades físicas y algunos puede que tengan razón, pero la mayoría no. Y para evitar distintos problemas éticos y morales sobre quién puede dar su consentimiento, la ley pinta una raya a los 18 años y dice nadie debajo de esto puede hacerlo, para evitar que se aprovechen de su juventud e inexperiencia. Otra situación en la cual el consentimiento no puede ser considerado válido es dependiendo del tipo de relación. Existen distintas interacciones sociales en las cuales una persona tiene poder sobre la otra, como ya hablamos en nuestra clase sobre dinámica de poder, y por lo tanto, el consentimiento no se puede dar porque la persona con más poder en la relación puede utilizar este poder para someter a la otra persona a su voluntad. Por ejemplo, un empleado no puede darle consentimiento a su jefe porque su jefe puede utilizar una amenaza de desempleo para hacer que el empleado tema por su seguridad económica. Por lo tanto, el consentimiento en esa circunstancia no se puede considerar válido. De la misma forma, un alumno no puede darle consentimiento a un maestro, porque el desempeño académico del alumno se va a ver afectado por la relación que tenga con este maestro. Por lo tanto, no existe una circunstancia en la cual un educador y un educado puedan mantener una relación física sin que haya un compromiso moral que pueda resultar en daño al estudiante. Un escenario que es algo triste y doloroso de discutir, pero que también es importante que tengamos en mente, es el escenario entre padres e hijos o padrastros e hijastros. Tristemente, en algunas familias se da
una relación abusiva y tóxica en la cual la figura paterna o materna utiliza su poder para someter a su hijo o hija a distintas actividades que puedan causarle mucho daño físico y emocional. Este consentimiento no se puede considerar válido incluso si el hijo o hija está de acuerdo, porque el poder que la figura paterna ha desempeñado sobre el hijo o hija a lo largo de los años ha resultado en una alteración a su educación y a su comprensión de cómo se dan las relaciones. Por lo tanto, esto se considera en nuestras leyes como estupro, el manipular la educación de una persona joven para convencerla de hacer cosas que van en contra de sus intereses como persona. Es completamente imposible que haya un consentimiento válido en este tipo de relaciones y por lo tanto se deben llevar directamente a las autoridades. Otro escenario en el cual es importante tener en cuenta que no se puede dar consentimiento válido es por la intoxicación. Una persona alcoholizada o bajo la influencia de las drogas o de alguna anestesia, narcótico, o que por alguna u otra razón no tiene completo uso de sus facultades mentales en ese momento, no es capaz de dar un consentimiento válido, porque cabe la posibilidad de que la acción para la cual esté consintiendo sea una acción para la cual no consentiría sobrio. Por lo tanto, sin importar las circunstancias, no se puede considerar consentimiento válido. Y si una persona alcoholizada, drogada o anestesiada intenta hacer algún avance físico hacia otra persona que está sobria, es la responsabilidad de la persona sobria impedirlo de cualquier forma que sea posible para evitar un abuso de consentimiento. El asunto se complica un poco cuando ambas personas están bajo la influencia de alguna sustancia, pero lo más recomendable en general es nunca involucrarse con alguien bajo los efectos del alcohol o de las drogas, por su bien, por su seguridad y para que no vayan a cometer acciones de las que puedan arrepentirse después. También existen casos en los cuales una persona con alguna discapacidad mental grave es incapaz de dar consentimiento a una persona que no tenga esta condición, porque su situación intelectual llega a un límite en el cual es imposible razonar ciertos detalles y ciertas consecuencias más allá de lo que podría hacer una persona neurotípica. Por lo tanto, es importantísimo evitar llegar a ciertos límites con una persona que tenga una seria condición intelectual, algo que afecte su nivel de inteligencia o su percepción del mundo a su alrededor. Existen muchas otras cosas que no se pueden considerar consentimiento porque por una u otra razón la persona no está en la completa libertad de decidir si quiere darlo o no. El consentimiento forzado en general siempre se considera inválido. Esto es algo trágico, algo muy doloroso y algo que no debería suceder. Sin embargo, es algo que sucede en nuestro mundo y debemos tener en cuenta de que una relación forzada no es válida y es directamente violación. La violencia física no es la única forma de lograr esto. El forzar el consentimiento por medio de una amenaza, chantaje o manipulación se considera también una forma de violación. Expresiones como hazlo o voy a lastimar a alguien que amas, o hazlo o voy a revelar este secreto, o hazlo o vas a perder tal cosa, o incluso la explotación de la fe. Se han dado casos de líderes religiosos que utilizan la ingenuidad de algún creyente para convencerlo de que el abuso sexual al que lo están sometiendo es una orden divina. Esto es absolutamente despreciable y es una de las formas más crueles de violación. Es importante que ustedes como jóvenes estén conscientes de estas cosas para que no vayan a caer víctimas y para que no lleguen a crecer y convertirse en personas que perpetran estos crímenes. Otras cosas que no se pueden considerar consentimiento. La ropa. Que una persona esté usando ropa provocativa, ropa corta, ropa reveladora, que esté disfrazada o haciendo cosplay que revele gran parte de su cuerpo o que de alguna forma se vea sexualmente sugerente, no quiere decir que esto es una forma de consentimiento para que alguna otra persona llegue a tomar acción física contra ella o sobre ella. La ropa no es consentimiento, el cosplay no es consentimiento,
Y ninguna de estas cosas es un pretexto para ponerle la mano encima a alguien que no lo ha pedido así. El lugar y la situación tampoco son consentimiento. Que una persona se encuentre en un lugar donde se dan actividades físicas y o sexuales, o que se encuentre en una situación que se preste a esa interpretación, no quiere decir que automáticamente esté dando su consentimiento. Este tiene que ser expresado de una forma verbal. Y si no se da esto, quiere decir que cualquier situación que ocurra es abuso sexual. Tener un comportamiento sugerente tampoco es una forma de consentimiento. Que alguien se comporte de alguna forma que parezca atractiva o que parezca seductora o lasciva no quiere decir que esté dando permiso para que toquen su cuerpo. Cada persona tiene un derecho completo a expresarse de la forma que desee, sin importar las implicaciones que tengan, por la simple y sencilla razón de que tienen autonomía corporal, y eso involucra la forma en que se mueven, hablan y se comportan en general. El hecho de que una persona se comporte de cierta forma no le da permiso a otros para que toquen su cuerpo ni para que intenten someterla a ninguna acción. Es importantísimo recalcar que el hecho de que haya una relación romántica con alguien no es consentimiento automáticamente en sí. Que alguien sea el novio o novia o el esposo o la esposa de alguien no quiere decir que automáticamente tiene derecho a su cuerpo. El consentimiento es una acción continua y cada interacción debe incluirlo. Si bien es cierto que los límites en una relación romántica pueden verse un poco borrosos de vez en cuando, es importante mantener siempre la perspectiva de que el cuerpo de la otra persona pertenece a esta otra persona y que el hecho de que tengan una relación romántica no quiere decir que automáticamente la pareja pueda hacer lo que quiera con su cuerpo y ya. La reputación de alguien tampoco constituye consentimiento automático. En nuestra sociedad machista es muy común que a muchas personas, en particular a las mujeres, pero a veces también a los hombres, se les discrimine, se les trate mal por el hecho de que su vida sexual es conocida o, alternativamente, porque se han inventado historias sobre su vida sexual para denigrar a esta persona en público. Y el hecho de que una persona tenga esta fama, sea verdadera o falsa, no implica consentimiento de ninguna forma. Solo porque alguien tenga una vida sexual activa no quiere decir que la va a tener con cualquier persona que tenga enfrente, a menos que así lo desee. Si no ha expresado este deseo, no existe consentimiento, sin importar lo que puedan creer en distintas situaciones. El sexo o género de una persona tampoco se considera consentimiento automático. En nuestra sociedad altamente machista, la masculinidad tóxica nos ha llevado a la creencia de que en una relación el hombre automáticamente siempre quiere contacto sexual. Esto no es cierto y puede llegar a ser muy incómodo para hombres que por una u otra razón no deseen este contacto, sea en el momento o a largo plazo. Tanto los hombres como las mujeres tienen un completo control sobre su cuerpo. No los hace menos hombres, ni les resta valor, ni los hace cobardes, ni débiles, ni ninguna de las otras mentiras que nuestra sociedad patriarcal impone sobre los hombres jóvenes para hacerles creer que automáticamente tienen que aceptar una relación sexual con la primera mujer que se las ofrezca. El hombre tiene completo derecho a decidir sobre su cuerpo al igual que la mujer y no debe sentirse presionado jamás para mantener una relación sexual solamente porque eso es lo que se espera de él en la cultura patriarcal. Una persona en necesidad extrema tampoco puede dar un consentimiento completo. Tristemente, en nuestro mundo existe mucha pobreza, mucha opresión, mucha explotación y mucho abuso. Y esto lleva a ciertas personas en ciertas situaciones a que ofrezcan favores sexuales a cambio de comida, dinero, un lugar donde pasar la noche. Y esto es completamente comprometedor. Porque una persona en esa situación no tiene la oportunidad de negociar, no tiene la facilidad de decir no quiero hacer esto o sí quiero hacer esto pero no esto. Y eso es muy comprometedor porque significa que una persona está dependiendo de la caridad de alguien más e intercambiando favores sexuales por ello. Es importante jamás aprovecharse de una persona en esta situación,
porque no solamente es dañino para su cuerpo y para su estado emocional, sino que también es denigrante, clasista y presupone que el cuerpo de la persona es un objeto que se puede intercambiar por su bienestar. Esto es completamente deshumanizante y es muy dañino tanto para los individuos involucrados como para la sociedad en general. Otra cosa que no se puede considerar válida es el consentimiento retroactivo. Es decir, que una persona sea forzada a una situación íntima y después de estar involucrado o involucrada en ella, acabe gustándole. Una de las cosas más traumáticas para muchas víctimas de violación es el tener que admitir que terminaron disfrutando la situación físicamente porque simplemente los cuerpos hacen eso a veces. Muchas violaciones son extremadamente traumáticas físicamente, pero hay algunas que no, y eso puede ser confuso y dañino emocionalmente. Es importante recordar siempre que el consentimiento no se puede dar después de la acción. Si una persona fue violada o violentada y después decide que lo disfrutó, eso no niega el hecho de que hubo un abuso violento y que debe ser castigado, independientemente de lo que haya pasado después. El consentimiento siempre tiene que ser previo a la acción. Otro mito muy prevalente en nuestra sociedad es el consentimiento por omisión, es decir, la idea de no me dijo que no, así que estaba diciendo que sí. Esto es completamente asqueroso y barbárico porque implica que una persona puede ser utilizada como un objeto para satisfacer los placeres de otra simplemente porque no se está rechazando. Existen muchas razones por las cuales una persona en el momento no se sentiría con la confianza o la facilidad o la posibilidad de decir que no, y por lo tanto esto no se puede considerar para nada aceptable. Otra forma de falso consentimiento que puede darse, principalmente en el ámbito médico, es el consentimiento póstumo, es decir, tras la muerte, es decir, tal persona puede hacer tal cosa porque al fin y al cabo el otro ya se murió. Esto puede ser un dilema ético, por ejemplo, en casos de donaciones de órganos. Es fácil para una persona ignorante de estos temas hacer el argumento de que una persona fallecida debe donar todos sus órganos, incluso si en vida no lo deseó así. Esto sigue siendo una violación de la autonomía corporal, porque la autonomía corporal es eterna. Nadie puede hacer nada con el cuerpo de otra persona que esta persona no desee, incluso después de su muerte. Cuando una persona quiere donar órganos, tiene que hacer una solicitud para hacerlo. Esta solicitud la tiene que hacer en vida y sin tener ninguna condición de salud que comprometa su consentimiento. Este se tiene que dar por completo de forma libre y voluntaria y nadie debe aprovecharse de él. Las personas que estudian el consentimiento lo dividen en dos categorías: consentimiento negativo y consentimiento positivo. El consentimiento negativo es la filosofía de que si una persona te dice que no, tienes que detenerte inmediatamente. Esto es una muy buena introducción, pero presenta sus problemas. El principal de ellos es que debido a la presión social o cultural de ciertas personas en nuestro mundo, hay gente que simplemente no se siente preparada, cómoda o segura diciendo que no. Aunque no todos los casos son de esta forma, podemos generalizar un poco y decir que en el caso de las mujeres es muy común que no se sientan seguras diciendo que no, porque el machismo las ha criado en una sociedad en la cual se les enseña a que tienen que ser sumisas ante la voz de los varones, si no de una forma directa, de una forma subconsciente. Puede ser, y me gustaría mucho creer, que ninguna de las personas escuchando de esto sea víctima de ello, pero sí existen muchas sociedades en este mundo en las cuales una mujer no puede decir que no, porque se considera que está siendo rebelde y debe ser castigada por ello. Y en algunos casos este castigo es la violación en sí. En el caso de los hombres, la forma más común en la cual se puedan sentir incómodos diciendo que no es por medio de la amenaza a su masculinidad. En nuestra sociedad patriarcal machista, se suele insultar a alguien diciéndole que es poco hombre o insinuando homosexualidad o disfunción eréctil si se niega a mantener un acto sexual con una mujer. Si bien ninguna de estas cosas es mala en sí misma, sí representan una fuente de inseguridad para muchos hombres y por lo tanto pueden llevarlos a creer que no pueden negarse a una relación sexual con una persona.
Por todas esas razones, la teoría del consentimiento negativo ya no se considera tan apta como cuando se inició. Hoy en día, la forma prevalente en la que se considera esto es por medio del consentimiento positivo. Es decir, no se trata de que no haya dicho que no, se trata de que haya dicho que sí. Y el consentimiento positivo se caracteriza por ser entusiasta y continuo. El término entusiasta se refiere a que la acción debe ser visiblemente un acto de consentimiento. No puede haber la más mínima duda o ambigüedad, porque cuando algo pueda creerse que tal vez es forzado, se debe cortar la interacción, porque nunca sabemos si hay algo interno en la persona que la hace caer en la trampa de consentimiento negativo. Por lo tanto, a menos que la persona se vea completamente segura de que quiere dar su consentimiento, no se debe proceder. En cuanto a lo del consentimiento continuo, esto se entiende por el hecho de que cada contacto se debe considerar por sí mismo. Existen situaciones en las cuales una persona quiera participar en alguna forma de contacto íntimo, pero no en otras. Esto es completamente válido y por lo tanto, cada que se vaya a hacer algo nuevo, incluso dentro del mismo encuentro, se debe obtener el consentimiento entusiasta. Por supuesto, durante cualquier acto de contacto físico, íntimo o sexual, la persona tiene 100% el derecho a retirar su consentimiento y la otra persona automáticamente se debe detener. Aquí es donde entra la frase de que no es no. No importa si estaban haciendo todo bien, no importa si se estaban divirtiendo, no importa si iban bien. Si por alguna razón una de las dos personas dice siempre ya no, automáticamente se cancela el consentimiento previo. Es decir, ya no pueden hacer más, ya no deben hacer más porque estarían violando la autonomía corporal de la otra persona. Existe un video muy popular que ha circulado por las redes hace algunos años que compara el consentimiento con tomar el té. Voy a dejarles un enlace a este video en la descripción, así como en la publicación de Classroom, para que puedan tener una idea más clara en caso de que algo no lo hayan comprendido completamente. De la misma forma pueden realizarme todas las preguntas que necesiten durante la clase o en su tiempo libre, y voy a hacer lo posible por responderles a todas sus dudas. Finalmente tenemos que hablar sobre qué pasa si se viola el consentimiento. En particular vamos a hablarlo en el caso de que alguno de ustedes sea la víctima de esto. Solemos tener la idea de que el consentimiento se viola por personas en callejones que te arrastran a la oscuridad y se aprovechan de ti, pero en realidad muchas veces el consentimiento es violado por familiares, por seres queridos o por la pareja incluso, y esto es un asunto que hay que manejar de forma muy delicada. En el caso de que haya una cierta confianza con la persona, no es obligatorio, pero es recomendable hacer una primera advertencia, decirle detente, no alto. En el caso de que la violación de consentimiento haya sido por ignorancia y no por malicia, esto debería ser suficiente para detener a la persona. Sin embargo, si esto no alcanza, quiere decir que la otra persona tiene malas intenciones y está a punto de causar un daño grave. Allí es donde entra la necesidad de la defensa propia. Ustedes tienen la responsabilidad de utilizar cualquier medio necesario para evitar que alguien quiera abusar de su cuerpo de alguna forma. Si se sienten atacados y pueden huir, lo correcto es huir. Si no tienen esta posibilidad, puede que se encuentren en la necesidad de pelear. Y es importante que no tengan miedo de defenderse. Nada importa más que asegurarse de que nadie les haga daño. Una vez que hayan logrado zafarse de la situación, o en el trágico caso que espero que ninguno de ustedes se enfrente nunca, de que no lo hayan logrado y hayan sido víctimas, es importantísimo hacer una denuncia ante las autoridades lo antes posible. Esto puede dar miedo. Es algo muy difícil de hacer. Requiere mucha valentía, mucho apoyo y mucha comprensión. Pero es por el bien de ustedes y por el bien de las otras personas. Alguien que ha sido capaz de abusar de una persona es capaz de abusarle más. Y debe ser detenido o detenida antes de que lo haga. La denuncia ante las autoridades también requerirá una denuncia pública en muchos casos. Es decir, hacer saber a las personas alrededor de que el abusador cometió una violación. Esta suele ser la parte más difícil, porque tristemente en nuestra sociedad altamente machista y patriarcal es muy común que a la víctima se le culpe por la acción sucedida. Esto es algo enteramente trágico y ojalá no pasara.
Y si todos trabajamos juntos como sociedad para eliminarlo, puede que algún día ya no pase. Es completamente aterrador hacer una denuncia pública porque eso involucra tener que darle a conocer a los demás lo que pasó. Y ojalá que eso no tuviera que pasarle a nadie nunca. Y ojalá que ustedes jamás se encuentren en esa situación. Ojalá que no les pase. Y ojalá que a los que ya les pasó no les vuelva a pasar. Pero todo esto es importantísimo. Y la denuncia es para protegerles a ustedes y para proteger a otra gente que puedan ser víctimas. Entonces, no duden en pedir ayuda. No duden en hacer lo posible para asegurarse de que la persona que haya abusado sea castigada con toda la fuerza de la ley. Nadie jamás tiene derecho al cuerpo de ustedes. Y ustedes no tienen el derecho al cuerpo de nadie más. No se dejen llevar por las expectativas de nuestra sociedad. Protejan su cuerpo, respeten el cuerpo de la demás gente. Y si tienen que hacer una denuncia, sepan que están por completo en lo correcto, que nadie tiene que hacerles sentir mal por ello, y que lo que van a hacer es por su bien y por el bien de la gente a su alrededor. Yo sé que estos temas pueden ponerse muy dolorosos. Yo sé que puede ser triste, que puede ser trágico, que puede dar enojo, ira, ganas de destruir cosas. Y saben que esas ganas están justificadas. Pueden destruir cosas si necesitan desahogarse de algo. Pero hay algo que les quiero decir. Tienen todo mi apoyo. Lo que necesiten estoy para ustedes. Estoy dispuesto a escucharles, estoy dispuesto a ayudarles de la forma que esté en mi poder. Estoy dispuesto a colaborar en lo que necesiten. E incluso si yo no estoy allí, va a haber alguien en su vida que va a poder ayudarles y que va a querer ayudarles. Busquen a esa persona en su vida que quiera lo mejor para ustedes. Si algo de esto les sucede, quiero que les quede siempre en claro. Esto no es culpa de ustedes. Si ustedes fueron víctimas de algún abuso, no tienen ninguna responsabilidad por ello. Es importante que tomen sus precauciones, pero a veces esas precauciones no son suficientes o simplemente no estaban preparados para la idea de que algo así pueda pasarles. Entonces no se culpen. La única persona responsable por estas cosas es el abusador o la abusadora, y es la única persona que debe sufrir las consecuencias. Tienen todo mi apoyo y todo mi cariño y toda mi voluntad para ayudarles en lo que está en mis manos. Y hay más gente en su vida que está dispuestos a ayudarlos. Ustedes son importantes, son muy valiosos y nadie debe hacerles sentir mal y nadie debe hacerles daño. Voy a dejar en la descripción de este video, así como en la publicación de Classroom, distintos enlaces y líneas telefónicas que puedan contactar para pedir ayuda en caso de que hayan sido víctimas de abuso o que crean que vayan a hacerlo. Y en el caso de mis alumnos y de mis amigos, si alguno está escuchando esto, me tienen a mí para apoyarlos. Les deseo todo lo mejor en este mundo. Ojalá jamás tengan que usar esta información, pero si lo hacen, es importantísimo que lo sepan desde ahora. Que les quede siempre en claro todo esto. Cuídense mucho, los quiero, pasen buenos días.